Bueno, mi gente, siguen con el tema del ministerio sacerdotal estos católicos, creyendo que aún hay sacerdotes. Aquí este personaje pues está alegando unas cosas que, bueno, vamos acá, ahí, un poquito más para que se vea bien. En Romanos capítulo 15 versículo 16 encontramos lo siguiente. Pablo nos dice aquí que para ser ministro de Jesucristo a los no judíos y ministrarles el evangelio de Dios, para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Bien, eso es correcto. Lo vamos a leer. 16. Por ser ministro de Jesús el Cristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Vale. El ministerio del apostolado no es sacerdote, no es un ministerio sacerdotal como el católico o los católicos creen o lo han enseñado. Vamos a ver. No, creo que lo he quitado. Bueno. Uy, se me ha juntado la letra. Vamos a ver. Bien. Efesios 4:11. Uy. El ratón. 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Verdad que sí? El 12. ¿A fin de qué? 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yepa. Vamos paso por paso. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien. Podéis leer todo completo, o sea, hasta el 15. No, perdón, hasta el 16 y eso. Bien. Él constituyó profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, ¿verdad? También constituyó el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Ahora vamos por partes. El ministerio o ministro de profeta fue en el Antiguo Testamento. Era el mensajero que hablaba de parte de Dios al pueblo, mientras que la palabra de Dios no estaba escrita, ¿verdad? El cual, ese ministerio, finalizó en Juan el Bautista. ¿Qué dice en Lucas 16:16? La ley y el reino de Dios 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Este ministerio de profetas finalizó en Juan el Bautista. El ministerio de sacerdocio finalizó en Cristo. El único sacerdote es Cristo. Lo tengo en un vídeo que hice. ¿Dónde estoy yo? Vale. Nos vamos ahí al vídeo, solo para enseñaros. Bien, aquí está el que le puse el upper. Aquí doy versículos y todo eso. Os voy a poner el link, perdón.
Os voy a poner el link, a ver si me sale solo el link. Bien. Hola. Bueno, A todos. vais a mi, o sea, a mi canal y veis el vídeo. Cristo fue nombrado sumo sacerdote a nivel Melquisedec. El sacerdocio de hombres, el sacerdocio levítico, el sacerdocio a los mortales, no era perfecto. Claro que no era perfecto porque estaba compuesto de personas nacidas con pecado. El pecado de Adán y Eva, la desobediencia. Por eso Dios castigaba mucho a Israel, a los judíos. Por eso los puso en el desierto a andar 40 años. Y resulta que durante 40 años siempre pasaban por al lado de la tierra prometida y no la veían por la desobediencia. Dios vio claramente su desobediencia, o sea, la desobediencia de los judíos hacia Dios, ¿no? Entonces pensó y planeó el último sacrificio y al último sacerdocio, que era Cristo. Cuando Jesús se convierte en el Cordero de Dios, se convierte en el último sacrificio para los pecados del pueblo, se convierte en el último sacerdote, que el sacerdote era aquel hombre o aquel ministerio donde se hacían sacrificios por los pecados del pueblo. Ya no es necesario ese sacrificio humano, que los humanos y los hombres lo hagan, porque Cristo ya es el único, perfecto y último sacrificio por los pecados del pueblo. Ya no hay más sacrificios. Si ya no hay más sacrificios, ¿para qué es necesario el sacerdocio? Para nada, porque ya para predicar el evangelio o la palabra de Dios ni hace falta profetas ni hacen falta sacerdotes, y los apóstoles tampoco son necesarios, porque los apóstoles eran las columnas, los 12 pies de la edificación de la iglesia, y donde están puestos ya esos 12 pilares ya no se pueden poner más. Ciertos ministerios finalizaron. El que no finalizó de momento es el de pastor, que es obispo. Claro que como dije, el ministerio de obispo sigue habiendo. Se lo he puesto por aquí a este hombre. Podéis ver todo. De arriba abajo. El porqué y todo eso. No es necesario. Además, como he dicho, el sacerdocio siempre fue levítico y tenía unos fines, que hacer, y como decía Jeremías, de parte de Dios, el ministerio sacerdotal no estaba diseñado para continuar, sino que tenía un final. También lo explico en el vídeo anterior. Tenía que terminar. Después en el Nuevo Testamento Jesús no llamó más sacerdocio. El ministerio apostolado no es sacerdote, no es un sacerdocio, no nos confundamos. Que enseñaban la palabra de Dios, sí, pero no hacían sacrificios por los pecados del pueblo como hacían los sacerdotes levíticos. Y en ningún momento dio Dios el sacerdocio a los gentiles. Conforme a la palabra de Dios, el sacerdocio fue dado de entre los judíos, de entre la tribu de Leví, solo para los judíos. Solo de entre la tribu de Leví podía haber sacerdotes. Dios no dio sacerdocio a ningún gentil, y menos llamó sacerdotes católicos, ni adventistas, ni ningún tipo de denominación. El sacerdocio fue judío, y tuvo un tiempo de ministerio y fuera, igual que los 5 ministerios que Maigoyipo.
Bueno, vamos a mirarlo. Bueno, los 5 ministerios. Está el profeta, que finalizó. El apostolado, que finalizó en Pablo. Fue el último apóstol y lo dijo claramente él. Yo, último apóstol. Aquí lo tengo. 1 Corintios 15, 9 Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Esos 2 ministerios dados finalizó. El ministerio sacerdotal finalizó. Está vigente el de maestro. Pero Jesús ya dice claramente, no os hagáis llamar maestros. Maestros de la ley. Que fueron, ¿quiénes? Los judíos. O sea, judíos, pero judíos fariseos. ¿De acuerdo? Eran maestros de la ley. Temerosos de Dios, pero cometían errores y vivían bajo la ley. Querían enseñar solo el judaísmo, no lo que estaba enseñando Cristo. Después está, sí, el obispo o pastor. Como Dios nos dijo en Jeremías, os daré pastores conforme a mi corazón. No dijo, os daré más sacerdotes conforme a mi corazón. Están los evangelistas, que son aquellos todos que creemos y hemos aceptado en Cristo y predicamos el evangelio. No enseñamos, predicamos. Enseñar es muy distinto, predicar es otro. Ocuparse del sacerdocio es distinto, porque hay que hacer sacrificios y todo eso. Como la ley eliminó el sacrificio de animales, porque Cristo se presentó como el último sacrificio, pues ya no hay sacerdocio tampoco. Este hombre, pues vamos a seguir un momento más para adelante a ver lo que decía. Aparece ahí que Pablo dice que él es ministro de Jesucristo. Sí, ministro. Una cosa es el ministro y otra cosa es el sacerdocio. Una cosa es ser ministro apóstol y otro ministro sacerdotal. Muy diferente. O ministro pastoral. Muy diferente. Ni el apóstol ni el pastor son sacerdotes. Ninguno de los dos. El evangelista tampoco. Solo los fariseos, que eran maestros de la ley, eran sacerdotes. Y se añadían, se agarraban a la ley. Y alguien va a decir, ¿dónde aparece ahí que Pablo era sacerdote? Claro que no aparece. No debemos poner cosas que la palabra de Dios no pone. Si vamos a esta Biblia que os voy a poner, incluso la palabra de Jehová y Yahvé no aparece, porque aparece Dios presentándose a Moisés como el Dios soy, el que soy. Y vamos a una Biblia también católica. A ver si está por aquí. La católica no. En cualquier lado podemos ir y no aparece como Jehová, sino como el Señor. Bueno, aquí sí aparece como Jehová. Bueno, le pido perdón. Entonces me he metido yo mal. Tengo que examinar un poquito esto. Pero otra vez, le han hecho un cambio aquí. No es la que yo estaba buscando. Pido perdón, me he desorientado con el tema ahora. ¿Cómo me han engañado con esta Biblia? Pues el tema es el siguiente, como he dicho. No hay sacerdocio bíblico ya. Finalizó totalmente en Cristo. Bueno, pues es que solo tú, con tu Biblia Reina Valera, nunca vas a entender las Escrituras a menos que te apoyes en otros libros, los cuales te puedan explicar qué significan las palabras. En otros libros, cuidado.
para buscar lo que significa la palabra de... Palabras que encontramos en tu Biblia Reina Valera. Bien, he dado pausa para encontrar lo que significa ministerio, ministro, porque este hombre, pues... A ver. Para saber qué significa la palabra ministro, tenemos aquí una Biblia de estudio MacArthur, como podrás ver, Reina Valera 1960. Vale. Y se va a la 1970. Nos vamos al comentario académico de esta cita bíblica, donde Pablo dice que es ministro de Jesucristo a los gentiles, y encontramos aquí en el comentario que nos dicen los académicos de esta Biblia que ministro, 15:16, ministro, era un término genérico en el griego que se aplicaba a los funcionarios públicos, pero en el Nuevo Testamento se emplea con mayor frecuencia para aludir a los que sirven a Dios en alguna forma de ministerio y culto público. Aquí aparece ejemplo, Filipenses 2:17, Hebreos 1:7, 14, 8:1 y 2:6, lo cual, escucha esto, incluye el oficio de un sacerdote. Normal, se van a la opinión, porque esos son Biblias cronológicas y todo eso, pensamientos de hombres. Porque yo lo sé, yo tengo una Biblia de cronológica y dicen cada barbaridad que no veas. Y se fían de lo que pone el ser humano, el mortal, no lo que dice Dios. Pero bueno, vamos a ver significado de ministros. Yo lo voy a poner para arriba, para abajo, y lo vamos a leer. Ministro, significado bíblico. La palabra ministro en la Biblia tiene un significado profundo y relevante. La etimología de la palabra proviene del latín ministar, que significa servidor. En la Biblia, la palabra ministro se usa para describir a aquellos que sirven a Dios y a su pueblo. El origen de la palabra ministro en la Biblia se remonta al Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, Dios le dice a Moisés que elija a su hermano Aarón para ser el ministro del santuario. Aarón sería responsable de ofrecer sacrificios y de llevar a cabo los rituales del santuario en nombre del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, la palabra ministro se usa para describir a aquellos que sirven a Dios en el ministerio cristiano. En Efesios 4, 11-12, Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En la Biblia, el ministerio es visto como un llamado de Dios. Los ministros son aquellos que han sido llamados por Dios para servir en su obra y para llevar a cabo su plan. En 2 Timoteo 1, 9, Pablo dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El ministerio también se ve como un servicio a los demás. En Mateo 20, 26-28, Jesús dice, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor, el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a parar por aquí y seguiremos. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dijo Jesús? Que el que quiera ser grande debe servir al más pequeño, ¿no? Al menor. Los fariseos se daban de muy importantes porque eran maestros de la ley, ¿no? Y les gustaba pues orar en las esquinas, en las calles, para que la gente los mirase. Los primeros puestos, los primeros sitios, etcétera, 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 ¿no? Idéntico que los sacerdotes católicos. Y van a decir los católicos, no. Sí, porque yo he vivido con padres católicos, o sea, con mi madre y mi padre católico. Y he estado en medio de los católicos. Y he visto como hasta el cura se daba por encima de los demás. Algunos curas no, cuidado, no estoy diciendo todos.
pero del 100%, el 90 y tantos %, el sacerdocio católico se da lo que se llama aquí en España de postín, como si fuera superior. Igual que Papa, dice que es muy humilde, pero en sus actos, en lo que hace, se da por encima de los demás. E incluso es un racista, porque le vino un obispo de color negro para darle la mano y él lo desechó. Hay muchas evidencias que el sacerdocio católico no es de Dios. Es que hablar de ello hay muchas cosas, o sea, que sería un vídeo muy largo con todo lo que presenta el sacerdocio católico. Bueno, y no solo lo que son líderes católicos, también hay líderes en los protestantes que dejan mucho que desear. Continuamos. Los ministros en la Biblia son vistos como líderes espirituales, pero también como servidores humildes. Ahí está. En 1 Pedro 5, 2-4, Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino... Bien. Sume. Apacentar la grey, a las ovejas de Dios que están entre vosotros, ¿no? Cuidando de ella, no por fuerza. ¿Qué pasó al inicio del catolicismo? Bueno, a día de hoy han creado un tribunal llamado Inquisición. ¿Qué pasaba en ese sitio? Obligaban, forzaban a la gente a creer en las enseñanzas del catolicismo y en el papado. Después hicieron las cruzadas. ¿Esos son sacerdotes de Cristo? No. Hay muchas evidencias. Que esto lo pone aquí, lo vamos a buscar en la Biblia. En realidad, no por fuerza. Y vamos a buscar a más para allá. Lo vamos a aquí. Factorial. No por obligación, sino voluntariamente. Velando por él, por la grey, no por obligación. No hay que forzar. Y tampoco los que cuidan la grey deben de cuidarla por obligación, sino por voluntad propia. No podemos obligar. Y habla de pastores, no sacerdotes. Bien, resumen, como pone aquí. En resumen, la palabra ministro en la Biblia se refiere a aquellos que han sido llamados por Dios para servir en su obra y para llevar a cabo su plan. Los ministros son vistos como líderes espirituales y servidores humildes que están dispuestos a sacrificar todo por el bien de los demás. Como cristianos, debemos seguir el ejemplo de los ministros en la Biblia y buscar servir a Dios y a los demás en todo lo que hacemos. Ya no hay. Ya no había, a día de hoy ya no hay solo ministros como del Antiguo Testamento, sino que ya todos los que hablamos, predicamos, que cuidamos los unos de los otros, somos ya ministros de Dios. Por eso se habla de soy sacerdocios, linaje de Dios, una cosa así, porque todos los que creemos en Cristo, servimos a Dios, ya ministramos la palabra de Dios. Ya no hay sacerdocio, ni apóstoles, ni profetas. Si hay líderes, eso nunca lo voy a negar, porque Dios siempre pone en la iglesia no una cabeza, sino una persona que cuide, no una persona que esté por encima de, sino
que cuide de la grey y enseñe a la grey y guíe a la grey de parte de Dios. ¿Pero con qué? ¿O con quién? Con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos guía, no el hombre. Una persona que dice ser líder de la iglesia o de una iglesia y no tiene el Espíritu Santo, esa persona no es capaz de guiar a nadie. Y se considera líder por encima de. Pero una persona que es líder y tiene el Espíritu Santo no se va a estar por encima de. Igual que Josué. Después de Moisés quedó Josué. Y el pueblo le dijo claramente así: sé fuerte y valiente y te seguiremos. Lo estaban proclamando como líder, pero debería de ser fuerte y valiente, no soberbio ni altivo. Sé fuerte y valiente. Y Josué era un varón de Dios lleno del Espíritu Santo. Y guió, y no era sacerdote, y era líder del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Después de Moisés, claro. Y no era sacerdote. Y en aquel tiempo ya había sacerdotes. Vamos a ver otra patroca. A ver lo que pone aquí. Ministro espiritual. Significado espiritual del ministro. Leer todo esto. Bueno, vamos a leer todo para hacer diferencia. Bueno, hasta aquí de momento. En la Biblia, la palabra ministro tiene un significado profundo y multifacético que se relaciona con el servicio, la dedicación y la autoridad espiritual. Este término no solo describe un papel dentro de la comunidad religiosa, sino que también refleja principios fundamentales de liderazgo y servicio descritos en las Escrituras. A lo largo de este artículo, exploraremos el simbolismo de la palabra ministro, su contexto cultural, las referencias bíblicas asociadas y su relevancia en la práctica religiosa contemporánea. El significado de ministro en la Biblia, definición y etimología. La palabra... Cuidado, habla del sistema religioso. Vamos a prestar atención al oído, o sea, con el oído, a lo que dice. Porque puede haber significado por aquí que no sean más que religiosos. Pero iremos mirando. El significado de ministro en la Biblia. Ya empieza la etimología. ¿Qué es la etimología? Para mirar lo que es primero antes de... Jolines con el ratón. Vamos allá. Etimología. Se denomina etimología al estudio del origen de las palabras individuales, de su cronología, su incorporación a un idioma, así como de la fuente y los detalles de sus cambios en la forma y significado. Tenemos que tener mucho ojo, mi gente. Por eso hay que prestar mucha atención. Y ya aparece la traducción al griego y tal. La palabra ministro proviene del término latino ministar, que significa sirviente o ayudante. Así es. En el contexto bíblico, se traduce del griego diáconos, que también implica servicio. Este concepto resalta que el ministro es, ante todo, un servidor de Dios y de la comunidad, ocupado en cumplir con las necesidades espirituales y materiales de los demás. Bien. En griego, diáconos. Solita la cosa está saliendo. El sacerdocio es un ministerio, sí. Pero un ministro es un sirviente, un ayudante, un diácono. Los apóstoles, con autoridad y dones espirituales, etcétera, etcétera, eran los principales en el Nuevo Testamento y eran los que llevaban la iglesia de Cristo. Después ellos ponían diáconos, no pusieron nunca pusieron ministros ni sacerdotes. Ahora el contexto cultural,
según el catolicismo, porque aquí ya ve. En la cultura hebrea y en el contexto del antiguo Israel, el papel del ministro estaba estrechamente ligado al sacerdocio. Los sacerdotes eran considerados ministros que ofrecían sacrificios y guiaban al pueblo en la adoración a Dios. Esta relación de servicio era esencial para mantener el culto y la devoción a Yahvé. Ya volvemos a los pensamientos mortales. Yahvé es el nombre del Dios católico, no del Dios hebreo, del Dios de Israel. Porque Dios no se presentó ni como el nombre de Yahvé, ni como Jehová, sino como el yo soy el que soy. Y en toda la Biblia que yo sé, solo pone yo soy el Señor tu Dios, yo soy Dios, no pone yo soy Jehová, como me ha salido por ahí. Bien, referencia bíblica sobre el ministro, bíblicas, que aquí fue contexto cultural, cosas, pensamientos de hombres. Ejemplos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de ministros en el sacerdocio levítico. En Éxodo 28, 1, Dios instruye a Moisés a que consagre a Aarón y a sus hijos como ministros para que ejercen el sacerdocio. Este acto formaliza su rol como mediadores entre Dios y el pueblo, enfatizando la importancia del servicio en la relación con lo divino. Bueno, en el Antiguo Testamento, ¿quién consagró a Aarón, al sacerdote? Moisés. Y Moisés era un profeta, el que guiaba al pueblo. Y lo consagró Moisés a Aarón. Entonces, un sacerdote no es más que un profeta. Y esto ya no pone aquí nada de Yahvé ni Jehová. Referencia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el concepto de ministro se amplía a la comunidad cristiana. En Romanos 12, 7, Pablo menciona que si el ministerio, en ministrar, si enseña, en enseñar. Aquí, el ministerio no se limita a una función específica, sino que abarca una variedad de servicios que contribuyen al crecimiento y fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Así es, pero ¿qué dijo aquí? En el Nuevo Testamento, el concepto de ministro se amplía a la comunidad cristiana. A todos. A todos. Todos somos ya ministros. No sacerdotes, que somos ministros. Ministros unos que ayudan a otros, ministros que predican el evangelio, ministros que enseñan, pero ya no hay sacerdocio, porque ya Cristo es el único sacerdote y el resto somos ministros que servimos a Dios. Ya no hace falta el sacerdocio para enseñar ni para nada. Ya todos podemos ser ministros. Algunos serán pastores, otros evangelistas, otros serán diáconos, otros serán lo que sea. Significado de ministro, significado espiritual del ministro. Bueno. Servicio y humildad. El papel del ministro en la Biblia está intrínsecamente ligado a los principios de servicio y humildad. Jesús, como el modelo supremo de un ministro, dijo en Marcos 10 y 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta afirmación resalta que el verdadero liderazgo espiritual se manifiesta a través del servicio desinteresado. Ahí está. Debemos ser ministros, servir desinteresadamente y sin ninguna condición. Si somos líderes espirituales no debemos pedir nada a cambio. Pero ¿qué pasa con los líderes católicos, con los sacerdotes católicos? ¿Cómo ministran? Es un tema muy, muy, muy ancho, muy espacioso y muy profundo.
cómo servían, cómo sirven y cómo servirán. No sirven con humildad. ¿Se le ve en el Papa? Sí hubo papas que fueron humildes, pero mentirosos, porque detrás de la humildad trajeron la mentira. Sí hay curas humildes, pocos ya, pocos. Cuando yo era niño, pues sí se veía curas humildes, que amaba a la gente, que ayudaba a la gente, que es otra cosa que debe hacer el ministro o cura o sacerdote, ayudar a la gente. Si yo ahora voy en estos días a pedir ayuda al cura, a que me deje un sitio donde dormir allí, aunque sea en un rincón de la iglesia, me dice que no. Me dice que busque trabajo, que me busque la vida, porque eso está visto, y se ha visto y se ve. Debemos ser humildes y desinteresados, y todos somos líderes, todos somos ministros. Autoridad espiritual, no la autoridad carnal que se da el sacerdocio católico o cualquier sacerdote puesto por los hombres. Tenemos autoridad espiritual, ¿qué quiere decir? De arriba, de Dios. Los ministros también ejercen autoridad espiritual, pero esta autoridad proviene de su compromiso con el servicio y la obediencia a Dios. Así es. En 1 Pedro 5, 2-3, se les instruye a pastorear el rebaño de Dios no por obligación, sino de buena voluntad. La autoridad de un ministro está ligada a su carácter y su dedicación al bienestar espiritual de la comunidad. ¿Qué pasa dentro del catolicismo? De entre los líderes y que son, que obligan a pastorear sí o sí. Si no, dicen, bueno, pues tú quedas excomulgado. Cada uno debe servir a Dios voluntariamente, no a la fuerza. Las cosas para Dios hay que hacerlas voluntariamente, con amor, no por obligación. Amar a Dios no es obligación, sino es voluntad. Impacto en la práctica religiosa. Modelando, tacapum, y dale que se me pone aquí. La cotidiana, vamos allá. El concepto de ministro tiene un impacto significativo en la práctica religiosa diaria. Los creyentes son llamados a ser ministros en sus propias vidas, sirviendo a aquellos que les rodean. Esto se manifiesta en actos de bondad, cuidado y apoyo dentro de la comunidad, reflejando la enseñanza de Jesús sobre el amor y el servicio. Bueno, religiosidad. Este comentario no está bien puesto aquí, porque no es religiosidad. La religiosidad es solamente hacer cosas por costumbre, no por amor. Para que voy a estornudar. La religión es todo hacer cosas por algo, costumbres y todo eso, no por voluntad propia. Formación y desarrollo de líderes. Las iglesias contemporáneas han reconocido la importancia del ministerio en su estructura. La formación de líderes y la capacitación de ministros son esenciales para el crecimiento espiritual de la congregación. La enseñanza bíblica sobre el ministerio motiva a las comunidades a desarrollar individuos que puedan liderar con integridad y dedicación. Está claro. Y después vamos a poner aquí conclusión, a ver qué nos dice. La palabra ministro en la Biblia trasciende su definición literal y se convierte en un pilar del servicio y la espiritualidad. A través de ejemplos en las Escrituras, entendemos que ser un ministro implica un compromiso con Dios y con la comunidad, basado en los principios de humildad y servicio. En un mundo que a menudo prioriza el egoísmo y la ambición, el llamado a ser un ministro nos recuerda la importancia de vivir una vida dedicada al bienestar de los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. Así, el ministerio sigue siendo un aspecto vital de la vida cristiana, inspirando a generaciones a servir y amar a su prójimo. Y como no solo eso, a predicar la palabra de Dios, que es lo que se dedica un ministro. Todo aquel que ama
todo aquel que se compromete, todo aquel que cree en Cristo, en Dios, ya es un ministro y puede predicar el evangelio. Hay gente que no tienen ese ministerio porque son dones espirituales que Dios da, que el Espíritu Santo da. Hay gente en la iglesia que no predican la palabra de Dios porque no tienen ese don. Porque ese don debe ser otorgado por el Espíritu Santo. Pero hay muchos que sí que predicamos, ya somos ministros. Al hablar, al predicar la palabra de Dios, ya somos ministros. No solo como decía la Iglesia Católica a siglos anteriores ahí cuando se empezó a crear, que prohibían leer la palabra de Dios y que no podían, la gente no podía interpretarla ni leerla, porque solo los sacerdotes podían leerla e interpretarla. Una gran mentira que dijeron a los feligreses. Todo el mundo, si recibe el Espíritu Santo, puede interpretarla. Pero todo el mundo, aunque no tenga el Espíritu Santo, para poder conocer un poco, debe leer la palabra de Dios. No solo debe recibir enseñanza del líder, sino debe leerla para comparar a ver si es verdad lo que dicen. Y está el arrepentimiento, porque si tú lees sin arrepentirte y todo eso, pues el Espíritu Santo no viene. Eso seguro. Pero una vez lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te guía por la palabra de Dios. ¿Qué pasó en la Inquisición? ¿Por qué mataron en la Inquisición a curas y personas católicas también? Que eso no lo querían decir, pero lo pusieron en sus papeles secretos. Que mataron curas porque se opusieron al papado y a las falsas enseñanzas que estaban dando. Pues los mataron en la Inquisición por herejes, conforme el tribunal de la Inquisición. Y a católicos igual. Que no solo murieron gente que no creían en el papado y en las enseñanzas católicas, o sea, los que no eran católicos, sino que murieron también católicos. Francia se llevó muchos baúles con papeles, con documentos secretos, de confesiones de los líderes católicos, de las barbaridades que hacían, porque se sentían culpables, y así todo. Y así todo, mataban a la gente, por no creer en las enseñanzas que había y todo eso. Vamos a continuar a ver lo que dice nuestro amigo Lucas 1:23, donde Jesucristo dice que... Bueno, esto es una cronología y un pensamiento de hombres, porque pone sacerdote, y sí, hay Biblias que pone eso en las cronologías, pero esos son del año 1970 en adelante, no en las de 1970 para abajo, sino para adelante, las nuevas modificaciones. Por eso se llaman Biblias modificadas, porque ponen unas estructuras y explicaciones que no son ciertas. Hemos llegado a saber lo que es ministro y ministerio, no lo que pone aquí, no es sacerdocio. Pero claro, el católico se debe agarrar a lo que le han enseñado. Es que incluso en mi canal, aquí en mi canal, tengo un vídeo donde mismamente los católicos se contradicen hasta en el catecismo. Ponen en el catecismo una cosa y después hablan otra, algo que no está escrito, sobre María, Madre de Dios y Madre del Espíritu Santo. Es que se contradicen. Y la gente parece que, o sea, no parece, no, es que están ciegas y sordas. Voy a ir quitando. Ahí. Sigamos. También tuvo un ministerio, lo cual incluye el oficio de un sacerdote. Cuando Pablo dice aquí, yo soy mi... Pablo jamás dijo que es un sacerdote. Sí dijo que es un apóstol, un ministro, pero jamás dijo que era un sacerdote. Ministro de Jesucristo, está diciendo que... Y ministro no significa sacerdote, para nada. es un
sacerdote que está haciendo un oficio de un sacerdote. Comentario bíblico de académicos protestantes. No, esta Biblia es una modificación, es un pensamiento de supuestos protestantes. Repito, de supuestos protestantes, engañando a otros protestantes. Que yo no defiendo el protestantismo, ¿eh? Yo no soy protestante, yo soy de Cristo. Yo ataco a las falsas enseñanzas del catecismo, digo catecismo del catolicismo, y las falsas enseñanzas de cualquiera que enseñe mal la palabra de Dios. Y hacer una Biblia de 1970 ya es una Biblia modificada. Ya las Biblias de 1969 ya traen modificaciones. Y las de 1569 por lo que se ve las están tocando. Y después ya las suplantan en internet para hacer creer que son... Porque antes no ponía Jehová. Pues esta Biblia es creada por hombres, no es palabra de Dios así. El tema de las partes cronológicas son pensamientos de hombres con modificaciones. Traen que te explica lo que hay, tal, pum, pum, y después añaden cosas. Cuidado, la palabra de Dios escrita no trae nada cronológico. Que te diga es esto así, es así, no añadamos nada a la palabra de Dios ni la quitemos. Y como sé que alguien podría decir esa Biblia está manipulada, pues tengo aquí otra Biblia de estudio teológico, Reina Valera 1960, que... Sí, y sigo diciendo, cuidado con las Biblias modificadas. Es de las Sociedades Bíblicas Unidas, o sea, los que hacen todas las Biblias Reinas Valeras de los evangélicos, los académicos de estas Sociedades Bíblicas Unidas, que nos dicen respecto a que Pablo dice que él era ministro. Nos vamos siempre a Romanos 15, 16, donde nos dice que él es ministro de Jesucristo. Sí, él fue puesto por Jesús como apóstol o ministro, como quiera llamarle, como apóstol de los gentiles, ya que Pablo en su pensamiento, en su pensar y en su corazón quería ser apóstol de los judíos, para hablar del judaísmo, para enseñar a los judíos, pero Jesús lo puso para los gentiles. No lo puso como sacerdote, sino como apóstol, como ministro, para que enseñara la palabra de Dios a los gentiles. Por eso cuando Pedro quiso judaizar a los gentiles, le dijo Pablo que no pongamos las cargas, o sea, más cargas a los gentiles de las que tienen. Que los gentiles no se van no se les va a enseñar la ley judaica. En el comentario bíblico nos dice, Pablo ejerce, por así decirlo, como sacerdote. Ya, pero buscamos Romanos 15 versículo 16. Biblia Reina Valera 1960. El 16, ¿no? Vamos para abajo, para que vea. Va buscando en Biblias modificadas. Y mira qué dice aquí. 16 Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ministro, ministrando, ministro, no dice sacerdote, no dice para ser sacerdote, sino para ser ministro. Reina Valera 1960. Reina Valera 1960. Yo ya la tenía aquí. Claro, se va a una edición modificada.
Reina Valera 1960 hay varias. De entre ellas están modificadas muchas de ellas. Y bueno, pensé un pensamiento que me puedo estar equivocando, pero bueno, que no lo voy a decir, pero que son Biblias modificadas, no son verdaderas Reina Valera 1960. Por eso debemos tener cuidado, como esta Biblia. Con cuestión de Jehová me equivoqué yo, y por lo que se ve, o sea, me equivoqué, me dieron el bandazo. Bueno, vamos a eso un momentito, a ver si pone Jehová, Egipto, tal. Esta ya es la otra, y por lo que se ve, pues por aquí pues no trae nada Jehová. Le vamos a ir a Romanos 15. Romanos mini 15. Buscamos 16. Reina Valera, el oso 1569, que pone aquí. Por el ministro de Jesús el Cristo en las gentes sacrificado el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de las gentes sea agradable santificada por el Espíritu Santo. Ministro, no sacerdote. Esta Reina Valera que está leyendo, de 1960, es una modificación ¿de algún grupo protestante? Sí, puede ser. ¿De alguna asociación literaria bíblica protestante? Sí, hay muchos grupos protestantes que modifican, que en realidad no son cristianos, dicen ser cristianos, pero ponen a su manera, y añaden, como aquí hay una añadidura o un cambio. No hay que añadir ni cambiar ni perfeccionar, y son esa gente que también quieren ser admirados como sacerdotes. ¿Por qué no busca este hombre en otro lado? Vamos a ver si busca. Esto lo dicen los académicos que hacen las Biblias de los evangélicos. Sí, Sociedad Bíblica Unidad, cuidado. Las sociedades bíblicas son varias. No solo hay una, hay varias. Hay varias. Y de entre esas varias, voy a engañarles. Y como a día de hoy no se castiga eso, falsificar, pues hacen lo que les da la gana. Otra Biblia, Reina Valera. Esta es una Biblia de estudio, Reina Valera revisada, ojo, y aquí la revisada, que hay que revisar. Claro que revisar la palabra de Dios, revisarla cada día, leerla, ¿no? Y revisar cada palabra que otro dice para ver si es verdad lo que viene la palabra de Dios. Pero estas Biblias están rectificadas, seguro. Esta también. Si la llaman revisada, también está modificada. Es una Biblia de estudio ampliada de estudio. La que tengo yo de cronologías también es de estudio, para estudiando, pero claro, ahí actúa la apología, la teología, pensamientos de hombres, porque añaden abajo en lo que es la palabra en la Biblia la aumenta un poquito de altura y de grosor, porque añaden textos ahí de lo que ellos piensan. Editorial CLIE Evangélica. Aquí hay otro dato bien interesante. ¿Veis? Esto son añadiduras, pensamientos raros. En los comentarios académicos. Comentarios académicos, porque yo dije añadiduras. Da lo mismo que sean comentarios académicos. Da lo mismo, yo puedo poner o decir lo que yo quiera. Si no viene del Espíritu Santo, yo puedo decir lo que yo quiera
y decir, no, estos son estudios que he hecho yo y es lo que yo he sentido y tal. Son pensamientos de hombres. Se está fijando en la teología, en la apología y toda esa tontería. De la misma cita donde Pablo dice ser ministro de Jesucristo. Ahí está, bien escrito, ministro. Y después el pensamiento de esos estudiosos. A ver. Nos dice lo siguiente en la palabra ministro. Palabra aquí deriva del contexto las asociaciones sacerdotales. ¿Ves? Y después pone un tiempo, LXX. Que frecuentemente van con ella en la Septuaginta, o sea, en el Antiguo Testamento. Pablo aquí está diciendo, comparándose él, un ministro. Pablo jamás se comparó o se llamó sacerdote. Jamás, jamás. Lo vuelvo a repetir, que yo puedo decir, oye, mira, que Pablo era sacerdote porque como es un ministro, fue un ministro. Eso es un pensar mío, pero no lo que pone la palabra de Dios ni lo que me enseña el Espíritu Santo. No podemos decir de que Pablo dijo porque es mentira. Pablo jamás dijo ser sacerdote. Eso es un pensamiento de hombres sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás enseñó de que Pablo fue un sacerdote. El Espíritu Santo jamás enseñó de que los apóstoles eran sacerdotes, sino que eran apóstoles. Sacerdotal, ¿cómo? Pues creo que pone significado, Uy, ahora. ¿Qué es un apóstol en la Biblia? Descubriendo el significado y función de los apóstoles según las Escrituras. Descubre en este relevante artículo qué es un apóstol en la Biblia. Abarcamos desde su significado etimológico hasta su trascendental papel en la propagación del Evangelio. En este profundo análisis, iluminaremos cada aspecto de la vida y misión de estos elegidos por Dios. Si buscas respuestas sobre los apóstoles bíblicos, te invitamos a sumergirte en nuestro mundo de conocimiento y fe. Enriquece tu entendimiento y fortalece tu creencia con nosotros. Va a ser un poquito largo, Bien. Descubriendo el significado de apóstol en la Biblia, la misión divina a fondo. Uy. El término apóstol se deriva de la palabra griega, apostello, que significa enviar fuera o enviar a. En un contexto bíblico, se refiere a aquellos que son enviados por Dios para llevar su mensaje. En el Nuevo Testamento, originalmente se refería a los 12. Vamos a ver. Apóstol, en griego, que significa enviar fuera, enviar a. Un sacerdote, yo no veo que esté yendo por ahí predicando el Evangelio. Se limita en la iglesia, en el tabernáculo, antiguamente. Ya el ministro o apóstol no es sacerdote. Uy. En el Nuevo Testamento, originalmente se refería a los 12 discípulos que Jesús, en su vida terrenal, escogió y formó para ser los líderes de su iglesia. Estos hombres fueron testigos directos de su ministerio y de su resurrección, y se les encomendó la tarea de propagar el Evangelio en todo el mundo. Mire, otra cosa que refuta el sacerdocio católico o cualquier sacerdocio no bíblico. ¿Fueron qué? Fueron testigos directos de su ministerio y de su resurrección. Bien. ¿Algún sacerdote después de los levitas, después del Antiguo Testamento, fue testigo de su ministerio y resurrección de Cristo? No. Igual que los apóstoles de hoy en día,
ninguno de ellos estuvieron con Jesús en su ministerio, ni lo vieron resucitado, ni lo vieron subir al cielo en cuerpo y espíritu, lo cual tanto el sacerdocio que hay a día de hoy no es bíblico, ni el apostólico. Aquí esto ya refuta completamente el sacerdocio católico y cualquier sacerdote. Ningún sacerdote ha visto a Jesús resucitado, ni ha estado en su ministerio. Ya no hay sacerdocio. El apóstol no es un ministerio sacerdotal. Menuda refutada, ¿no? Hasta me he quedado yo flipado. Menuda refutada, ¿eh? Vamos a seguir. El libro de Hechos 1, 21-26 describe cómo se seleccionó a Matías para reemplazar a Judas Iscariote, elevando el número de apóstoles nuevamente a 12. Además, el apóstol Pablo es considerado frecuentemente como el 13º apóstol. Aunque no fue parte del círculo original de los 12, Pablo también fue comisionado por Cristo en persona, tal y como lo relata él mismo en varias de sus epístolas. Bueno, eso fue la sucesión apostólica que hubo solamente una vez. No hay más sucesión apostólica, fue la sustitución. O sea, fue sustituir Judas por Matías. Cuando Judas murió, pues lo sustituyó Matías. Vamos a seguir. La misión de un apóstol es clara según las Escrituras: llevar la buena nueva de Jesucristo a todos los rincones del mundo. Este trabajo incluía enseñar, predicar, curar y, en general, continuar el trabajo iniciado por Jesús. ¿Ya? ¿El sacerdocio católico cura? No. Hay curas, no de curar, hay curas, supuestos ministros de Dios, entre comillas. ¿Predican el evangelio? No. Y en general, no. Solo mienten. Otro tema que refuta el sacerdocio católico y cualquier sacerdocio. Los apóstoles no son sacerdotes. Un verso clave que define la labor apostólica se puede encontrar en Marcos 4 y 15, donde Jesús da lo que ahora conocemos como la Gran Comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este versículo es un mandato explícito para los apóstoles de compartir el mensaje de salvación a través de Cristo. Otra cosa que no hace la Iglesia Católica. Están en sus templos, pero no salen a las calles. Cuidado. También hablo por la gente que dicen ser evangelistas. Desde el año 2000, vamos a poner, que me parece que fue desde el año 2010, un poquito más para abajo, o 2010, hasta hoy día ha bajado la evangelización. Ya la gente no estaba evangelizando como antes. Ya no salen a la calle. No digo solo el catolicismo que no predican en la calle, es que se está dejando. Hay poca gente que evangelizamos ya, porque la palabra de Dios lo dice claramente: son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Son muchos los que van a abandonar la palabra de Dios. ¿Ya ve aquí? Así, la figura del apóstol es crucial dentro de la fe cristiana. Son no solo testigos de la vida y resurrección de Jesús, sino portadores del Evangelio, embajadores de Dios enviados con el propósito de propagar su palabra y construir la iglesia. Así es. Ellos fueron los que construyeron la iglesia de Cristo. Ellos, los que formaron la iglesia de Cristo, no los sacerdotes. El sacerdocio bíblico construyeron un tabernáculo, no una iglesia. Los apóstoles, que son los mensajeros de Cristo, que estuvieron fueron testigos de la vida de Jesús y de la resurrección, de muerte y resurrección de Jesús, son llamados embajadores. Son los únicos, y no son sacerdotes. Bien, lo que define la Biblia, ¿no? ¿Cómo define la Biblia
¿Qué es ser un apóstol? Vamos poquito a poco. La definición de un apóstol en la Biblia se encuentra esparcida en diferentes versículos y libros. Según el Nuevo Testamento, el término apóstol proviene del griego apóstolos, que significa enviado. Significa enviado. Apóstol significa enviado, no sacerdote. Enviado. Más refutación para el sacerdocio católico, cualquier sacerdocio fuera del bíblico. En Lucas 6 y 13, la Biblia describe a los apóstoles como, y cuando amaneció, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí, Jesús elige a sus 12 apóstoles, destacando la idea de que un apóstol es alguien escogido y enviado por Dios. Eligió a 12 apóstoles, no eligió más, a 12. ¿Que les quieren llamar sacerdotes? Sí, vale. Pero Jesús escogió a 12 sacerdotes, no a más. Y el último fue Pablo. ¿Lo queréis ver así? Que está mal dicho, porque yo no creo en el sacerdocio apostólico, porque no existe. Aquí lo está aclarando bien. Los apóstoles son enviados, no son sacerdotes. Es un ministerio de enviados. Otro versículo que da luz a la comprensión de lo que es un apóstol se encuentra en 1 Corintios 9, 1. No soy yo libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros obra mía en el Señor. En este versículo, Pablo enfatiza su relación directa con Jesús, lo que sugiere que una de las cualidades de un apóstol es tener una experiencia personal con Cristo. Bien, ahora para el sacerdocio, o para los que quieren o creen en el sacerdocio aún, que me diga qué sacerdote de hoy en día, o sea, qué sacerdote católico ha visto a Jesús y ha estado con él en su vida y lo ha visto morir y lo ha visto resucitar y lo ha visto subir al cielo en cuerpo y espíritu. Cuando me diga algún sacerdote católico que sí, o sea, porque me diga, que me lo muestre, que me lo muestre ese sacerdote católico que ha estado con Jesús durante que Jesús ha estado aquí en la tierra. Porque hasta ser para ser apóstol, como ellos dicen que el apóstol Pablo era sacerdote, deben de tener ese requisito mínimo de haber estado con Jesús en la tierra y haberlo visto resucitado y haber predicado con él. Si no, no tienen con qué, pueden buscar lo que les dé la gana, pero es que está mallado. Finalmente, en 2 Corintios 12 y 12 Pablo menciona, con todo, las señales de apóstol fueron hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Aquí se insinúa que otra característica de un apóstol es su participación en la realización de milagros y señales como parte de su misión divina. Efectivamente. Y el sacerdocio católico no realiza milagros. Dicen que tuvieron milagros. Y que hay milagros en la Iglesia Católica, como la hostia que no sé qué, que la Virgen llora sangre, pero no son milagros hechos por los... bueno, que tampoco son milagros, pero bueno, no son hechos por los sacerdotes. Milagros y señales en su nombre. Hacer milagros y señales en el nombre de Jesús. Solo los apóstoles, no los sacerdotes. Así que los apóstoles no son sacerdotes. Perdón. ¿Cuál es la definición de un apóstol y cuál es su propósito? Me vuelvo a Un repetir. apóstol en el contexto bíblico se refiere a uno elegido y enviado con una misión específica. La palabra apóstol procede del término griego apástalas, que significa enviado. Lo vuelve a repetir. Enviado. Y un sacerdote no es un enviado. Un sacerdote es quien ministra en el tabernáculo para el pueblo y hace sacrificios
por los pecados del pueblo. Y de ahí nos sale. El propósito de un apóstol es principalmente propagar la palabra de Dios y establecer nuevas iglesias. Los apóstoles también desempeñaron una serie de funciones pastorales, participaron en decisiones administrativas y estuvieron involucrados en la resolución de conflictos dentro de la iglesia. Así es. ¿La Iglesia Católica me hace iglesias por todos lados? Sí, de acuerdo. Eso lo tienen muy aprendido. Vamos a hacer supuestas iglesias. Eso no lo voy a negar. Uno de los versículos bíblicos que mejor describe la labor de un apóstol es Efesios 4, 11-12, y él mismo concedió unos para ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Así es, y no pone nada de sacerdote, de que el apostolado sea sacerdocio. Vamos a que dice el... En este contexto, ser un apóstol no es solo un título, sino un llamado a servir y dedicarse a la expansión del mensaje de Cristo. Su propósito no es solo evangelizar, sino también ayudar a la Iglesia a crecer en conocimiento y santidad, guiando y enseñando a los creyentes a vivir según los principios cristianos. Así es. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Pues enseña el marianismo, luterano, como se llama eso, el romanismo. No enseña otra cosa. El marianismo, por eso le llaman marianismo, la enseñanza mariana. Aquí los apóstoles no dejaron nada de enseñanza sobre María. Es que ni hablaron de ella. Y María fue una hermana en Cristo de todos ellos. Hermana en Cristo, no que fuera hermana de ellos. Fue una creyente más en Cristo. Y perteneció a la iglesia de Cristo. Y seguro que ellos amaban mucho a María. No porque se fuera madre solamente de Jesús, primero porque dio mucho ejemplo. ¿Qué significa el término apóstol? Bueno, vamos a ponerlo todo. Va a repetir las cosas, me parece. Sí, está repitiendo las cosas. El término apóstol, en el contexto de los versículos bíblicos, proviene del griego apóstolos, que significa enviado. Bien. En la Biblia, se refiere principalmente a los 12 discípulos originales que Jesucristo eligió y envió para predicar el Evangelio y establecer iglesias. Por lo tanto, un apóstol es alguien que ha sido enviado con un mensaje o misión especial, normalmente por Dios. ¿A quién se le puede llamar apóstol? Bueno, a los que están nombrados en la palabra de Dios, según en la Biblia. el contexto bíblico, A estos. la palabra apóstol proviene del término griego, apástalas, que significa enviado. En el Nuevo Testamento, este término se utiliza principalmente para referirse a los 12 apóstoles que Jesús eligió y envió para predicar el Evangelio. Entre estos 12 se destacan Pedro, Santiago, Juan y Mateo. Sigamos. Más tarde, también se le confirió a este título a Pablo de Tarso, quien, aunque no fue uno de los 12 originales, afirmó ser un apóstol por una revelación directa y un llamado de Jesús resucitado. Gálatas 1, 11-24. En resumen, en el contexto bíblico, un apóstol es alguien que ha sido enviado por Jesús para predicar el Evangelio. El reconocimiento de este título no se basa en autoproclamaciones, sino en indicadores tales como la autorización divina, la transformación de vida, la dedicación al servicio y las señales de autenticidad. 2 Corintios 12 y 12. Es que está mallado, es que refuta al sacerdocio católico. El apóstol es un enviado, es alguien que hace milagros, con señales de autoridad y todo. El sacerdocio católico no hace esas cosas. Y ningún sacerdote. El hecho de que esta designación se reserve típicamente para aquellos líderes tempranos de la Iglesia nombrados en el Nuevo Testamento no implica que todos los cristianos no tengan una misión. Todo cristiano está llamado a testificar de Cristo y a hacer discípulos,
Mateo 28, 19-20, aunque estos no sean llamados apóstoles en el sentido estricto de la palabra. ¿Veis? Aunque ya no seamos llamados apóstoles, ya podemos predicar el evangelio. Ya tenemos ese ministerio de predicar. No solo los sacerdotes, como decían, no, es que tal, es que aún a día de hoy dicen el sacerdocio católico que son los únicos que pueden interpretar la palabra de Dios. Mentira, mentira. Hoy en día todo el mundo. Bueno, y aquí hace preguntas con respuesta y tal. La página o link es este. Y bueno, se hace muy largo. Bueno, pues lo vamos a leer todo de golpe, ¿no? Ya que está así, lo voy a coger, a copiar todo para que se lea y se escuche. Preguntas frecuentes. ¿Qué es un apóstol según la Biblia? Según la Biblia, un apóstol es una persona que es elegida y enviada por Jesucristo para ser su testigo, Lo repite anunciando todo. el evangelio y estableciendo iglesias. El término apóstol proviene del griego apóstolos, que significa enviado. Los apóstoles originales fueron los 12 discípulos de Jesús mencionados en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los versículos bíblicos que hablan sobre los apóstoles? Existen numerosos versículos bíblicos que hablan sobre los apóstoles. Aquí te nombro algunos. ¿Qué es un lagar en la Biblia? Descubre el significado y simbolismo. 1 Mateo 10, 2. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, al que llamaron Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. 2 Lucas 6 y 13. Cuando amaneció, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que también nombró apóstoles. 3 Hechos 2 y 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 4 Efesios 2, 19-20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estos versículos destacan a los apóstoles como figuras fundamentales en la propagación de las enseñanzas cristianas. ¿Cómo se diferencia un apóstol de otros roles en la Biblia? Un apóstol en la Biblia se diferencia de otros roles principalmente por su autoridad divina directamente transmitida por Jesucristo. Los apóstoles fueron elegidos personalmente por Jesús para esparcir el Evangelio y establecer iglesias. Son los únicos que estuvieron con Jesús durante su ministerio y recibieron enseñanzas e instrucciones directamente de él. Este rol no se replica ni se pasa a otras personas, es único para aquellos 12 discípulos originales. En contraste, otros roles como pastores, maestros o profetas tienen la tarea de guiar al pueblo de Dios, pero no tienen la misma autoridad directa que se otorgó a los apóstoles. ¿Qué responsabilidades tenían los apóstoles según la Biblia? Según la Biblia, los apóstoles tenían varias responsabilidades. Primero, se les encomendó la tarea de predicar el Evangelio de Jesucristo y hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28, 19-20. Segundo, debían ser testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús, Hechos 1, 8. Tercero, esperaban establecer y supervisar las iglesias primitivas, asegurándose de que siguieran las enseñanzas de Cristo, Tito 1, 5. Cuarto, debían orar e interceder por la iglesia, Hechos 6, 4. ¿Quiénes fueron considerados apóstoles en el Nuevo Testamento? ¿Qué es un proselito en la Biblia? Revelando el significado y su papel. Subtítulos y respuestas detalladas. Definición de apóstol en la Biblia en su sentido más básico. La palabra apóstol en la Biblia significa enviado. Esta designación apunta a una persona que... Varias. Bueno, repito mucho las cosas. Pues nada más. Refutado el sacerdocio católico.